Jóvenes, una bendecida tarde. Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Vamos a trabajar la asignación de nuestras tareas, ¿verdad? Habíamos venido desarrollando lo que corresponde a la parte de ortografía y redacción. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Con otros elementos que están integrados dentro del mismo. Nosotros en su momento ya vimos, ¿verdad? Que era la sintaxis y ahora vamos a ver los tipos de oración. Con ello, nosotros vamos a entender que la sintaxis estudia el orden y la estructura de la oración y los componentes que va a tener la oración. Entonces también vamos a saber, ¿verdad?, qué clases o tipos de oraciones hay. Y vamos a recordar, estas son las más fáciles y sencillas, ¿verdad?, que nosotros ya tenemos noción a qué se deben. Tenemos que una oración está formado por un conjunto de palabras. ¿Qué palabras vamos a encontrar? Un sustantivo, un artículo, un adjetivo, un pronombre. Vamos a encontrar, ¿verdad? Un verbo y las clases, claro está, de verbo que se van a tener. La oración puede clasificarse de diferentes modos, pero nosotros regularmente a la oración siempre la vamos a encontrar con este elemento según la estructura. Va a ser bimembre o puede ser unimembre. Y los nombres me indican a mí. Bimembre significa dos, ¿verdad? Unimembre, uno. Entonces acá podemos observar y dice, las oraciones bimembres son oraciones formadas por un sujeto y un predicado. Entonces aquí fácilmente identifico. Bimembre dijo que tenía dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Pues ya me está aclarando, ¿verdad? Sujeto y predicado. Los espectadores se sentaron en sus butacas. Entonces yo divido la oración. Sujeto, espectadores, y luego, ¿verdad? Se sentaron en sus butacas. Este sería el predicado como tal. Entonces aquí encontramos estos dos elementos. En la unimembre, pues está formada solamente por un único elemento y por lo tanto no puedo distinguir entre sujeto y predicado. Regularmente estas oraciones nosotros las vamos a entender como aquellas expresiones que en algún momento nosotros realizamos. Y por ejemplo, aquí dice, qué lindo día, ¿verdad? Con esta parte en donde me establece a mí como tal, qué lindo día, si usted se da cuenta, ¿verdad? O puede establecer, ¿verdad? Solamente es una expresión. Entonces no hay cómo dividirla, no se puede establecer. Y en esta expresión, pues también resaltan, ¿verdad? Lo que son los signos de admiración. Entonces ahí nos da a entender, ¿verdad? Que solamente es una expresión, no es una estructura de una oración como tal. Porque entonces al cambiarla, ya yo lógicamente voy a trasladarla a una oración bimembre, nuevamente. Ahora, según la estructura de la oración, están las bimembres, las unimembres. Bimembres, dos elementos, sujeto y predicado. Unimembre, uno solo, entonces no hay división, ¿verdad? No se puede establecer cuál es el sujeto o cuál es el predicado. Muy bien. Esta es la primera clasificación que vamos a encontrar. La segunda clasificación es según su complejidad y es muy sencillo poder entender. En algún momento cuando alguien nos dice, mira, es que todo va a ser simple, no va a haber mayor situación, es muy simple. Ah, bueno, o sea, es una cosa nada más, ¿verdad? Cuando me dicen a mí, mire, es que todo va a ser compuesto. Y cuando usted dice compuesto, son varios elementos, ¿verdad? Que se van a entrelazar y se van a unir. Entonces acá dice, según la complejidad encontramos oraciones simples, que son las oraciones que están compuestas por un único verbo. En este caso, verbo. Se refiere a un sujeto, dice, ella correrá la maratón. Si yo divido mi oración, tengo aquí un sujeto y aquí un predicado. Y no hay más. Ella correrá la maratón. Es simple. Muy bien. Para la oración compuesta son oraciones formadas por dos o más verbos, es decir, acciones. Y en este caso, ¿verdad? También pueden ser dos o más sujetos en algún momento. Escuchemos. Ella correrá la maratón y yo la esperaré en la meta. Aquí prácticamente, si usted nota,
hay un sujeto y un predicado establecido. Y aquí hay otro sujeto y otro predicado. Entonces, lógicamente, hay dos sujetos, dos predicados. O dos sujetos, dos verbos. Y por eso vamos a llamarle oración compuesta. Y esto es según el grado de complejidad, simples y compuestas. Vamos a encontrar oraciones personales y oraciones impersonales. Mire, cuando nosotros presentamos, por ejemplo, esta situación, hay que escuchar bien el nombre y eso nos dice todo. Oración personal, ¿qué significa? Que va a haber una persona. Oración impersonal, ¿qué significa? Que no va a estar la persona. Veamos entonces. Oraciones personales son oraciones con un sujeto determinado. Este puede ser un sujeto explícito o un sujeto tácito, es decir, puede estar escrito ahí y yo lo voy a señalar, ¿verdad? Ejemplo, los deportistas tienen tiempo hasta mañana para entregar los certificados. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es el sujeto? Los deportistas. ¿Se entiende? Ah, hay una oración impersonal. Son oraciones en las que en ningún momento señala a un sujeto y tampoco está omitido. Por ejemplo, hay mucho ruido. Ahí, si ustedes se dan cuenta, no hay sujeto, solamente es otra vez esta parte, ¿verdad? Que yo les mencionaba, una expresión, no hay sujeto, no hay división. Entonces aquí hay mucho ruido, no hay ningún sujeto, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo, ay, el vecino está haciendo ruido, ¿verdad? O, es que por la lluvia, ¿verdad? Qué ruido. Es que la música, ¿verdad? Provoca mucho ruido. No, no estoy diciendo nada, solamente es una expresión. Hay mucho ruido. Y es impersonal porque no hay un sujeto, no hay ninguna persona. Entonces, personal, si existe persona, impersonal, no hay persona como tal. Pero también vamos a encontrar la oración según la voz del verbo. Y en este caso, según la voz del verbo, ya me indicó claramente a qué me voy a deber, a un verbo. Van a haber oraciones activas, óigase muy bien, porque le vuelvo a repetir que el nombre me da a mí el detalle de qué se trata. Entonces, según el verbo, hay verbos activos, es decir, son oraciones en las que el sujeto ejecuta, y ahí ya me dijo todo, de forma directa en un verbo. Por ejemplo, el presidente será encargado de entregar las medallas. ¿Qué acción van a hacer? Entregar, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quién lo va a hacer? El presidente. Entonces, hay un sujeto al inicio y luego establece una acción. Para las pasivas, no se desarrolla de esta forma. Dice, son oraciones en las que el sujeto, óigase bien, recibe la acción. Es decir, primero mencionamos la acción y luego presentamos a la persona que la va a realizar. Las medallas serán entregadas por el presidente. Entonces, si usted se da cuenta, la acción aparece antes que el sujeto. Y por eso se llama pasivo. Porque cuando usted está sentado, ¿verdad? Pasivo, a ver quién lo llega a visitar, usted está esperando que alguien llegue. Ah, no, usted está activo, usted va y sale y va a ir a visitar a alguien, ¿verdad? Entonces vea cómo se establece esa situación. Activas cuando el sujeto realiza la acción, pasivas cuando la acción llega al sujeto para ser realizada. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que vamos desarrollando, jóvenes, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Voy a continuar entonces. Ahora tenemos la oración, dice según la intención del hablante. Y esas oraciones son las que nosotros expresamos a diario, porque se supone que nosotros estamos estableciendo una conversación. Entonces, prestemos atención. Oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas, su nombre me está indicando, ¿verdad? Que me está diciendo sí, va a pasar, ¿verdad? Sí va a haber, sí va a suceder, etc. Afirmativa. Regularmente, casi todo lo que hablamos es afirmativo o informativo. Y cuando nosotros platicamos regularmente, informamos.
Usted le pregunta, ¿y usted cómo está, verdad? Ay, bien, muchas gracias, ¿verdad? Muy amable. Mire, ¿y qué se hizo tal persona? Y que no sé qué. Se está informando, ¿verdad? De la respuesta que le den, está informando. Entonces dice, la carrera terminará en 5 minutos. Es afirmativa, en 5 minutos termina. Eso es fijo. Y luego me está informando, ¿verdad? O sea, faltan 5 minutos para que la carrera termine. Ah, muchas gracias, ¿verdad? Ya me informó. Y aparte ya me confirmó, me afirmó, ¿verdad? Que la carrera termina en 5 minutos. Es una expresión que regularmente vuelvo a establecer en nuestras conversaciones, nosotros las llevamos a cabo. Oraciones interrogativas. Son oraciones en las que el emisor establece una pregunta. Y aquí no hay mayor cosa que aclarar, ¿verdad? Está entre signos de interrogación y lógicamente es una pregunta, ¿verdad? Una interrogante. ¿Qué hora es? ¿Cómo están? ¿A qué hora se van? ¿A qué hora terminan? ¿Cómo van en su proceso educativo? Etcétera. Tenemos oraciones negativas. Y con ello, ¿verdad? Ya nos estableció. Negativas es no, definitivamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos el no, jamás, nunca, ya me dijo que es una oración negativa. Y para las oraciones exclamativas son todas aquellas expresiones que regularmente nosotros damos como una exclamación y las exclamaciones en su momento pueden estar en relación a emociones o a sentimientos, ¿verdad? Hay personas que se ponen a llorar, ¿verdad? Está exclamando una situación emocional. Hay personas que pueden decir, ¡ay, qué alegría!, ¿verdad? Ganó mi equipo, qué bueno, qué alegre. Estoy exclamando. Entonces vea cómo se da, ¿verdad? Ese proceso de la oración exclamativa y que estas también son fáciles de identificar porque tienen su signo al inicio y al final de la expresión que se esté dando. Otro tipo de oración vamos a encontrar en este caso que la estructura de la oración es muy significativa porque en su momento, como nosotros dijimos que la oración está dividida en sujeto y en predicado, ya sabemos que existen dos elementos entonces. Muy bien. De esos elementos nosotros vamos a llamar al sujeto sintagma nominal. Y usted ha visto tal vez que algunos representan al sintagma nominal con la inicial, ¿verdad? SN. ¿Y cuál es SN? Pues no es más que establecer, ¿verdad? Al sujeto como tal, el sintagma nominal. ¿Qué es el sujeto? Se compone por uno o más sustantivos que pueden ser explícitos o implícitos. Se recuerda cuando vimos entonces en la oración, ¿verdad? El sujeto puede estar o no en la oración. Entonces vamos a llamar en este caso, dice, los pasajeros deberán presentar su pasaporte en ventanilla. ¿Quiénes deben de presentar los pasaportes en la ventanilla? Los pasajeros. Entonces aquí hay un sujeto nominal, ¿verdad? Normal, como nosotros lo conocemos, sujeto. Pero hay un sintagma verbal o un sintagma predicativo. ¿A qué se refiere un sintagma verbal o predicativo? Porque el sintagma verbal en un momento determinado nosotros vamos a ubicarlo como SB y que pertenece, ¿verdad?, al predicado. Porque ya sabemos que el núcleo del sujeto es una persona, es una cosa, es un animal. En el sintagma verbal, el núcleo del predicado lo que es una acción, es decir, un verbo específicamente. Prestemos atención. Los pasajeros deberán presentar su pasaporte en la ventanilla. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, qué acción van a realizar los pasajeros. Entonces, deberán presentar, ¿verdad?, su pasaporte en la ventanilla. Y aquí estamos estableciendo nosotros un sintagma verbal, porque pertenecen, ¿verdad?, como tal al predicado. Muy bien. Cuando nosotros establecemos oraciones, también vamos a encontrar los tipos de sujeto. Y esto va a ser muy sencillo porque cuando nosotros decimos sujeto expreso, es decir, de expresar, está ahí escrito. Entonces al sujeto expreso le vamos a llamar aquel que está explícito dentro de una oración. Por ejemplo, la profesora llegó tarde a la escuela.
¿Quién llegó tarde? La profesora, ¿verdad? Ah, ese es el sujeto. Está escrito, está expreso, lo puedo señalar. Pero voy a encontrar un sujeto tácito. Y el sujeto tácito dice que saque el sujeto que no está nombrado de forma explícita, es decir, no lo voy a ubicar así como acá, pero es que sí existe. Y escuchen el ejemplo. Llegamos en hora al examen. Y cuando yo digo llegamos, quiere decir que son varios, ¿verdad? Pero ¿quiénes son esos varios? Nosotros. Pero yo nunca dije nosotros llegamos, solamente llegamos. Y ahí automáticamente estoy involucrada yo y las demás personas. Entonces, por eso se va a llamar tácito. Yo puedo decir cometí, ¿verdad? Y van a decir ustedes, pero ¿quién fue? Automáticamente cuando yo digo cometí, estoy involucrándome, ¿verdad? Yo puedo decir, cometió, ¿verdad? Pero ¿quién fue? Cuando yo digo cometió, es otra persona. Entonces, si yo lo voy a conjugar, bueno, es que yo no sé quién es esa persona, entonces yo cometí, él cometió, se refiere a él, ¿verdad? La persona. Pero no está diciendo él cometió y por eso es la diferencia, ¿verdad? Por eso se llama tácito porque no aparece dentro de la oración como tal. Y hemos mencionado que dentro de las oraciones hay oraciones simples y oraciones compuestas. Muy bien. Si nosotros vemos al núcleo del sujeto en una oración, pues nos va a referir a la persona exclusivamente. Aquí hay un ejemplo. Dice, en una simple, Julián obtuvo la mejor nota de su clase. ¿Quién obtuvo la mejor nota de su clase? Julián. Por lo tanto, él es el núcleo del sujeto. Pero dijimos que hay un compuesto. Y este compuesto me va a establecer Julián y Micaela no deberán rendir el recuperatorio. Compuesto, ¿cuántos sujetos hay? Julián y Micaela. Muy bien. De ello entonces vamos a establecer que existen modificadores que establecen o acompañan al sujeto. Vamos a establecer un modificador indirecto y un modificador directo. Como su nombre dice, directo es porque va a afectar, indirecto porque no afecta, ¿verdad? Entonces veamos acá. Modificador directo. Puede ser un pronombre, un artículo, un adjetivo. Óigase muy bien, pronombre, artículo, adjetivo, que va a modificar o calificar a un núcleo del sujeto. Entonces yo voy a decir, el libro de actas negro quedó sobre la mesa. Me dijo que puede ser un pronombre, él, ¿verdad? Ya lo ubiqué. Y dice que modifica el sujeto, libro de actas, ¿verdad? Y que puede ser un adjetivo. Aquí hay un adjetivo calificativo. Negro quedó sobre la mesa. Entonces hay un modificador directo aquí. Para el modificador indirecto, óigase muy bien, es un nexo subordinante que modifica el núcleo del sujeto. Y en algún momento, ¿verdad? Puede ser una preposición. Se recuerdan que nosotros hemos hablado de las preposiciones. Pero en algún momento, óigase muy bien esta parte. Dice que es un modificador indirecto porque en un momento puede estar y modifica al sujeto, pero no modifica la expresión que se da y por ende puede existir o no existir. Por ejemplo, el libro de actas, óigase bien, de actas solamente, ya estamos hablando nosotros de una preposición de y de una cualidad. El libro de actas negro quedó sobre la mesa. Pero yo podría decir, el libro negro quedó sobre la mesa y me ahorro la palabra actas. Entonces, igual sigue entendiéndose en la oración, que es lo que estoy diciendo. Por eso se llama indirecto, porque puede o no existir, que de igual forma se entiende la expresión de lo que estamos hablando. Y luego otro modificador en el sujeto es la aposición. Y la aposición no es más que establecer comas, el signo de coma, dentro de la oración. Escúchese bien. El libro de actas negro, vea, coma, que hay que entregar a la junta directiva, coma, quedó sobre la mesa. Entonces esto se llama aposición, porque está integrado como una expresión dentro de comas.
y por eso es de que se establece como esa parte. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, señor. Muchas gracias. Entonces voy a continuar. Y ya voy a casi que terminar. Como dije que hay tipos de sujeto, lógicamente hay tipos de predicado. Mencioné que hay un núcleo del sujeto, pues hay un núcleo del predicado. Dije en su momento que va a haber un modificador directo o indirecto para el sujeto. En este caso no vamos a llamar modificador para el predicado, vamos a llamar objeto directo o objeto indirecto. Aquí, entonces dice, el predicado de la oración es aquella parte de una oración bimembre, ya dijimos por qué bimembre, porque ahí tiene la clasificación, ¿verdad? Que expresa algo sobre el sujeto y que en este caso puede ser verbal o no verbal. Óigase muy bien. Entonces dice, nosotros siempre llegamos temprano. ¿De quién están hablando? Nosotros, pero como a mí no me interesa, ¿verdad? Identificar al sujeto, sino el predicado, siempre llegamos temprano, predicado. Entonces dice, el predicado puede ser no verbal. Cuando es un predicado no verbal, me está indicando que no hay verbo. Y entonces, en vez de un verbo, se establece un signo de una coma. Y entonces oigan la expresión, la película, coma, interesante. Porque a veces hay personas que se establecen, que se expresan de esa forma, ¿verdad? No es como a veces que nosotros somos muy exagerados. Ay, la película tan bonita, pero qué hermosa, ¿verdad? Estuvo muy buena. O sea, ¿cuántos verbos incluyo? No, la película interesante. Entonces no hay un verbo, solo hay una cualidad. Y por eso es no verbal. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, identificamos rápidamente por una coma. Otro predicado verbal, ¿verdad? Entonces sí ya tiene el verbo. En este caso no importa si el verbo es presente, pasado, futuro. La situación es que existe un verbo. Veamos el ejemplo. Los hermanos fueron a la playa ese verano. La palabra fueron me determina a mí que hay una acción. ¿A dónde fueron? A la playa, ¿verdad? Y como es predicado verbal, predicado, o sea, continúa, entonces, ¿verdad? En la expresión. Predicado verbal. Y recuerden que hemos dicho que hay simple y hay compuesto. Un verbo, simple. Dos verbos, compuesto. Los hermanos fueron a la playa ese verano y se compraron una casa. Vean, hay dos acciones. Son dos verbos. Entonces hay un predicado verbal compuesto. Les dije que también tiene un modificador y en este caso es un objeto directo o un objeto indirecto. El objeto directo dice que es el elemento que se le atribuye directamente a la acción del verbo. Óigase muy bien, ¿a quién se le va a atribuir? A la acción del verbo, por eso es directa. Y dice, puede reemplazarse por lo que es lo, o en plural, ¿verdad? Los, o en singular y en femenino la, o en plural y femenino las, ¿verdad? Entonces, sus hermanos compraron la. Recuerde que estamos hablando ahorita del predicado. La casa de la costa. Entonces, vea, como es predicado, nuevamente vuelvo a señalar por completo. Pero aquí está la, ¿verdad? Está señalando a quién se refiere. La casa de la costa. El modificador indirecto, se recuerdan que les decía, puede estar o no estar en algún momento. Lo mismo va a pasar con el objeto directo. La oración se sigue entendiendo. Y en este caso podemos encontrar que se puede utilizar las preposiciones a, las preposiciones para, o puede ser reemplazado por le o les. Y aquí podemos observar. Dice el ejemplo. Él dio a sus hijos una lección de vida. ¿A quién le dio, cómo se llama? Él una lección a sus hijos. Vea. Podríamos decir, él dio una lección de vida. Por eso es de que es indirecto, porque se sigue entendiendo qué es lo que se está haciendo. Nuevamente,
Él les dio, reemplazo, ¿verdad? A sus hijos, entonces reemplazamos por les. Él les dio una lección de vida. Y entonces se comprende, ¿verdad? Porque es un modificador indirecto. Con ello tenemos un complemento agente. Y se recuerdan que habíamos hablado de la oración en forma de agente, ¿verdad? Es decir, que lleva la acción a algo. Entonces dice, este elemento lo podemos encontrar en la voz pasiva, que fue la que nosotros vimos anterior. Suele, dice, reconocerse, va encabezado de preposiciones por o la preposición de. Ejemplo, el terreno fue vendido. No estamos hablando de sujeto, ¿verdad? Entonces me interesa el predicado por uno de los dueños del restaurante. Y aquí automáticamente, ¿verdad? Cumplo yo con mi predicado, por. Un complemento circunstancial. El elemento da una información en tiempo, en lugar, en cantidad. Por eso es una circunstancia. Oigamos el ejemplo. Nos encontramos a las 3, ¿verdad? Y hay una cantidad, un tiempo. ¿A qué hora nos vamos a encontrar? A las 3. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? De la tarde en la Plaza de la Constitución. Mira, tan simple y tan sencillo. Por eso es circunstancial, porque me da tiempo, me da cantidad, me da modo, me da causa, finalidad, etc. Pero esto es en el predicado. Por eso es de que vimos por separado lo del sujeto y luego lo del predicado. Y para concluir, esta parte es muy sencilla porque eso sí ya lo reconocemos nosotros de inmediato. Cada vez que nosotros vamos a desarrollar una oración o emitir, ¿verdad? La redacción de una oración, se debe de escribir con inicial, mayúscula y se finaliza siempre con un punto. El punto puede variar, puede ser punto y aparte, que dice, ¿verdad? Que están entre párrafos y entonces decimos punto y continuamos, ¿verdad? Está en el punto y seguido o punto y final, que son las 3 clases de puntos que nosotros conocemos. Y eso es algo que ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Después de escribir punto, ¿verdad? Ya sea porque sea punto y seguido, punto y aparte o punto y final porque concluí el texto. Entonces, eso es lo que establece la estructura de la oración, los tipos de oración, los tipos de sujeto y los tipos de predicado, estableciendo claramente que el núcleo del sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla, y en el predicado son los verbos o las cualidades no verbales, ¿verdad? En este caso. ¿Alguna duda, jóvenes, con el tema? No, señor. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos, que es trasladar información a nuestro cuaderno para que podamos repasar, ejemplificar y sobre todo, ¿verdad? Hacer un repaso de lo que acabamos de ver el día de hoy. Trabajemos por